determinantes en términos de la respuesta dinámica de los suelos y cómo son los espectros que se tienen que considerar para los diseños sísmicos, asumiendo que efectivamente las propiedades van cambiando. Y no siempre estos cambios traen efectos positivos, a veces traen efectos negativos. Entonces, por eso es muy importante que, bueno, nosotros determinemos cómo son realmente las presiones, cómo varían con la profundidad, las presiones en el agua, las presiones intersticiales, para que, determinando en el laboratorio los pesos volumétricos, podamos sacar los esfuerzos totales y sabiendo cuáles son las presiones intersticiales, podamos definir cuáles son los esfuerzos efectivos. Esa información pues también es muy importante para poder calcular, para poder calcular hundimientos, para poder precisar la programación de las pruebas de laboratorio de consolidación, para ver la deformabilidad de los suelos y también para programar las pruebas de resistencia, lo que son traxiales, también para determinar precisamente cuánto vale la capacidad de carga de los suelos. Entonces, ¿qué se hace para poder determinar estas presiones? Bueno, pues hay, digamos que hoy en día ha cambiado un poquito la condición. Yo lo voy a explicar, no es exactamente como está escrito, pero normalmente se utilizan piezómetros abiertos, instalados en los estratos permeables, arenas limosas, limos arenosos, que tengan suficiente espesor para poder colocar el piezómetro y una permeabilidad de media alta, porque si tienen una permeabilidad baja, entonces la respuesta es muy lenta y para que el piezómetro acuse realmente cuál es la presión a esa profundidad, pues puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, un piezómetro abierto es, para hacer los piezómetros abiertos, hagan de cuenta que es una tubería larga de PVC y en la parte de abajo se le acopla un pedacito que tiene una cámara. Y en esa cámara se tiene un filtro y ya los venden pues, de línea y va a permitir, tiene un paso para que el agua pueda penetrar, pueda pasar por el filtro, pueda meterse el agua en el interior y simplemente por el principio de Arquímedes ascender el agua dentro del tubo a una cierta altura, de tal manera que la altura de agua es con relación a la posición media del instrumento, pues es la presión que tiene en el agua. Evidentemente que para poder hacer esto hay que hacer un sello por encima de la cámara permeable, de tal manera que el agua solo le puede entrar lateralmente, porque si no, no es una medida correcta de la presión que queremos definir a una cierta profundidad. Entonces, a partir de estas mediciones, pues podremos conocer en ciertas profundidades de interés cómo son las presiones en el agua y luego haremos algunas hipótesis de variaciones lineales entre estos puntos y a partir de eso, como voy a mostrarles después, podemos construir el diagrama de esfuerzos verticales totales, esfuerzos verticales efectivos y la variación de la presión del agua intersticial. Hoy en día, a través de lo que son la herramienta de cono eléctrico, que es simplemente un instrumento que es un cono, que tiene unos deformímetros que pueden medir cuál es la resistencia de punta y cuál es la resistencia lateral que se requiere para ir introduciendo el cono, para irlo hincando a presión a una cierta velocidad en la masa de suelo, que nos puede dar perfiles de resistencia con mediciones a cada 10 centímetros, tanto de la resistencia de fricción que se genera en el cono como la resistencia de punta. Se le pueden colocar dispositivos para medir la presión en el agua. Lo único que hay que hacer es que hay que detener a ciertas profundidades el instrumento y esperarse un tiempo, hacer una gráfica de como esta que le estoy dibujando aquí, que puede ser el logaritmo del tiempo o contra el tiempo, y
pues ver que esto pues, por lo menos haga así, ¿no? Y entonces estamos seguros de que ya alcanzamos la presión. Normalmente esto puede tomar muchísimo tiempo, sobre todo si quiere hacer uno una medición de presión en las arcillas. Puede tomar, en las arcillas de la Ciudad de México puede tomar más de un día, puede tomar 2 días. Se han hecho mediciones para que se llegue a alcanzar este valor, que pueden, el valor ya así, el valor asíntota de la presión puede tomar hasta 5 días. Entonces, normalmente la gente no se espera tanto tiempo y se toman lecturas, pero esas lecturas se quedan aquí. Y pues a veces el valor que se tiene es este y este no es el valor correcto. Entonces, pues hoy en día está muy de moda hacerlo así, pero hay que ser reflexivos en el sentido de que no necesariamente el valor que estamos midiendo es el valor de la presión del agua. Entonces, pues simplemente hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues aquí otra vez, a partir de la información que tenemos, bueno, pues yo estoy proponiendo, primero hay que poner un tubo de observación para saber a qué posición realmente tiene el nivel freático y normalmente se ponen unos tubos de PVC de 6 metros que se ranuran prácticamente en los últimos metros. Digamos, si aquí suponíamos que el nivel freático estaba a 250 y tiene 6 metros, pues uno puede ranurar 5 metros, se va a meter el agua y a donde llegue el nivel, con una sonda por arriba lo mide y ya sabe cuánto vale el nivel freático. Para la sonda se puede usar un multímetro, se le conectan 2 cables, los 2 cables llegan a se puede hacer con un pedazo de metal, uno de los cables toca el metal, se forra con cinta de aislar el metal y se deja una parte descubierta y luego el otro cable toca el agua y cuando llega el agua cierra el circuito y entonces en un multímetro puede uno ver, escogiendo una escala adecuada, dónde se mueve el multímetro y eso corresponderá con la posición. Digo, porque muchas veces pues uno baja la sonda y casi el sentimiento quiere medir la posición del agua, pero eso es, pues digo, hasta cierto punto, como ustedes comprenderán, muy impreciso. Entonces, aquí se está proponiendo el primer presiómetro en los lentes, porque la estratigrafía de la Ciudad de México, ahorita les voy a mostrar un sondeo de cono eléctrico, dado la forma en la que se formaron los suelos, como ya les dije, pues esto era un valle, tenía una salida hacia el sur, vinieron los volcanes, vinieron las erupciones, se cerró la presa a partir de las erupciones, y una vez cerrada la presa se empezó a formar un lago y luego venían erupciones, caía la arcilla y se empezaba a cementar, pero también había erupciones y venían suelos aluviales y ustedes verán que esto se fue llenando poco a poco y a veces había época de lluvias intensas, entonces podía haber arrastre y podían sedimentarse los suelos aluviales y a veces las erupciones eran de materiales más gruesos, erupciones mucho más intensas. Y entonces eso hace que dentro de las arcillas tenemos diferentes lentes que aparecen en toda la serie arcillosa superior e incluso en la serie arcillosa inferior, que son marcadores que tienen que ver con eventos aluviales, con eventos volcánicos y que tienen buen espesor y buena permeabilidad, por lo menos tienen 1 metro, 1 y algo para poder colocar los aparatos y que podamos hacer las mediciones si es que nos vamos a ir por los piezómetros abiertos. Si lo hiciéramos con el cono, bueno, primero tendríamos que hacer un cono eléctrico completo y luego precisar a qué profundidades en otro de los sondeos nos convendrían hacer las mediciones. Entonces aquí para fines de este ejemplo estamos proponiendo poner un piezómetro a 12, otro piezómetro a 25, estos caerían en lentes, un tercer piezómetro en la capa dura a 38,50 y un último a 51 metros en los depósitos profundos. Insisto, una vez que se establezca realmente la información, pues se tendrá que hacer las adecuaciones a estas profundidades que yo aquí planteé. Luego, necesitamos realizar un muestreo inalterado ¿con qué? Con el propósito de poder caracterizar resistencia y deformabilidad del suelo para poder hacer nuestro diseño. Entonces,
A través de la información publicada, de estudios que se han realizado en la Ciudad de México, como los que hizo el profesor Marsal o el profesor Seba, pues se sabe que en la serie arcillosa superior tenemos 7 arcillas, divididas por estos lentes o marcadores que les acabo de decir, y que tenemos 3 en la serie arcillosa inferior. Entonces, aquí les vuelvo a mostrar el ejemplo. Pongo el edificio y bueno, vamos a tener un pozo a cielo abierto y de aquí voy a sacar 1 o 2 muestras, voy a estar limitado por la posición del nivel freático. Y dentro de la capa dura, pues a lo mejor, dependiendo, pudiera yo muestrear aquí abajo, pero muchas veces la calidad de las muestras no es sencillo. La capa dura está formada fundamentalmente por limos arcillosos o por limos arenosos y a veces no es sencillo muestrearla. Entonces yo aquí estoy proponiendo conformarnos con la parte de los pozos a cielo abierto. Aquí aparecen las 7 muestras que estaríamos recuperando de la serie arcillosa superior. Ahorita les voy a explicar. Esto que yo estoy planteando aquí es lo que se llama un muestreo selectivo. Ahorita que veamos el sondeo me voy a detener para explicarlo con mayor detalle. Tenemos la capa dura, que es un estrato duro que no voy a muestrear. No es sencillo muestrearla. ¿Por qué? Porque está formado con limos arenosos y a veces el propio muestreo las altera y entonces finalmente al ser un estrato duro pues no sería significativo en el diseño, como ya les dibujé. Las superficies de falla estarían involucrando fundamentalmente, aunque vale la pena lo voy a volver a dibujar, las superficies de falla estarían siendo una cosa así. Y la distribución de esfuerzos, pues como ya lo dibujamos, estaría siendo una cosa así. Y entonces, pues tengo que caracterizar por hundimientos hasta acá abajo y por resistencia, pues me podría quedar aquí arriba si es que fuera el cajón. Si son pilotes, bueno, pues si son pilotes, como ya los pusimos, si aquí dibujo un pilote que tenemos que dejar un colchón, bueno, ¿yo qué necesitaré para el pilote? Bueno, pues para el pilote necesito saber cuánto vale la resistencia lateral y cuánto vale la resistencia de punta, que normalmente en la literatura este se le llama QF y este se le llama QP. Y bueno, evidentemente necesito saber, dado que voy a tener muchos pilotes, pues cuál es la deformabilidad en la parte de abajo. Entonces, bueno, entonces planteo todo este programa de muestreo y como ya les dije, para la zona de los pozos estaré sacando 1 o 2 muestras cúbicas. Yo, como ustedes recordarán, propuse 2 pozos con el propósito de tener una idea si hay variaciones importantes en la parte de los suelos superficiales. Y esto sería el programa de muestreo. Entonces, ¿qué podría uno concluir? Bueno, pues para los trabajos de exploración vamos a hacer un sondeo a los depósitos profundos a 51 metros. Y aquí le puse, entre paréntesis, quizás se requieran 2. Déjenme borrar porque déjenme borrar todo, porque si no, esto no queda limpio y no se entiende nada. Entonces, el sondeo a 51 metros. 2 pozos a cielo abierto a 2,5 metros, hasta la posición del NAV, con recuperación de muestras cúbicas. Yo aquí hice énfasis en las cúbicas, pero también sacaremos muestras representativas, levantaremos con todo detalle la estratigrafía.
Instalaremos una estación pisométrica formada por el tubo de observación para ver la posición del nivel freático y conocer cuánto van las presiones del agua a estas diferentes profundidades para hacer una variación lineal entre ellas y poder definir cuáles son los esfuerzos efectivos. Y un sondeo de muestreo selectivo con recuperación de 7 muestras inalteradas en la serie arcillosa superior y 3 en la serie arcillosa inferior. Y todos obtenidos con un tubo de pared delgada, que es un tubo de lámina, o mejor conocido como tubo Shelby, porque fue quien lo propuso. Aquí les pongo una planta con la calle y cómo distribuíamos los sondeos, ¿no? Estoy proponiendo el sondeo mixto al centro, un sondeo de muestreo selectivo a un costado, la estación piezométrica cercana, puesto que con ellos vamos a definir estas posiciones, pues para que no vaya a haber problemas de que nos queden mal instalados los instrumentos y los dos pozos en la diagonal. Y vamos a hacer un sondeo mixto porque el cono eléctrico, que es este que les voy a mostrar ahora, no puede, no tiene la resistencia completa para poder atravesar todos los estratos duros. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, está la representación del sondeo. Nada más déjenme que lo acabe de cargar. Ahí está. Entonces, este ya es el lugar correcto. Esto es si ya nos hubieran dicho, pues órale, ya te voy a dar el trabajo, haz el sondeo, y entonces ya obtuve esta información. Entonces, aquí en el eje de las ordenadas aparece la resistencia. Cada división vertical corresponde con 5. La resistencia está en 0, 5, 10, 15, 20 kilos por centímetro cuadrado. Es la variación de la resistencia cada 10 centímetros. Y en el eje de las ordenadas la profundidad, cada división horizontal corresponde con 5 metros. El perfil de resistencias es esta línea negra, aquí que parece que está con muchas variaciones, porque insisto, son lecturas a cada 10 centímetros. Y aquí aparece también estas zonas sombreadas, son las resistencias a la penetración estándar en las partes duras. Aquí ya no tuve el cuidado de poner los estratos, pero ahora se los aclaro. La costra superficial, y para eso voy a volver a dibujar. Entonces, esperen ustedes. La costra va de aquí a aquí. Y se puede ver por las resistencias, vean ustedes cómo aquí alcanza un cierto valor y empieza a disminuir y luego ya se mantiene aquí, y estas son la serie arcillosa superior. Esta segunda que estoy poniendo acá es la serie arcillosa superior, que se extiende francamente hasta por aquí. Entonces, esto es la costra superficial, esta es la serie arcillosa superior. Ustedes disculparán, pero no es así como muy fácil escribir aquí. Y luego, aquí está la capa dura. Esta zona donde se incrementa la resistencia y se tuvo que utilizar la penetración estándar. Incluso intentamos detallarla con el cono eléctrico. Estas líneas que estoy marcando aquí es la resistencia con el cono eléctrico, y estas que están sombreadas es lo que correspondería a la penetración estándar. Luego aquí abajo tenemos la serie arcillosa inferior, y bueno, más abajo tenemos propiamente lo que serían los depósitos profundos que van de aquí en adelante. Déjenme borrar. Y como ya me voy a tardar un poquito más, pero ya casi vamos a terminar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Todo ha sido clarísimo. Bueno, pues qué bueno. Entonces,
Bueno, aquí yo hago un resumen. Bueno, pues vamos a entrar a la parte de la programación del laboratorio. Bueno, pues ya tengo el sondeo, ya tengo mucho más información, ya no es la que yo saqué de la bibliografía. Y entonces aquí, por ejemplo, pongo los pozos a cielo abierto, sus profundidades, pongo todas las muestras que saqué con el sondeo de muestreo selectivo y pongo sus profundidades y las marco aquí. Entonces, yo había considerado sacar 7 muestras, pero en realidad por las condiciones estratigráficas saqué 1, 2, 3, 4, 5, son estas que están marcadas en rosa, para la serie arcillosa superior y 6, 7 y 8 para la serie arcillosa inferior, y ustedes verán que pues acá no, en realidad no está tan blando. Aquí ya dibujé las presiones del agua para los diferentes piezómetros que instalé. Sé que el agua realmente se encuentra a 260, no a 250 como yo lo supuse. Bueno, pues, casi le atiné. O la información que había era pues, valiosa porque pues, prácticamente me dio la misma información. Y entonces para cada uno de los aparatos, de la profundidad a la que están instalados los aparatos con los que medí las presiones del agua intersticial, pues aquí anoto cuánto vale la presión. Aquí a 6 metros tengo 3.4 toneladas por metro cuadrado, a 10.50 tengo 8.2, a 22 metros tengo 20 toneladas por metro cuadrado, a 38 tengo 22.1 y a 47.40 tengo 2.6. Y ustedes pueden ver el diagrama. Yo aquí tengo mezclados todos los diagramas. La línea roja son los esfuerzos totales, que yo la puedo determinar bien si me espero a tener los resultados de los pesos volumétricos en el laboratorio, o hago una hipótesis de cuánto pueden variar los pesos volumétricos a partir de la información que está publicada por las sociedades técnicas, y conociendo las presiones en el agua, que las presiones en el agua están medidas de la línea roja hacia la línea azul, por eso esta es la presión en el agua, y entonces eso simplemente ya me da la distribución de presión efectiva. Y aquí lo que se puede ver es que hacia abajo hay grandes pérdidas de presión en el agua y los esfuerzos efectivos han crecido mucho. Digamos, las condiciones hidrostáticas casi se pierden en este punto a 22 metros porque la distribución de presión hidrostática debería de venir bajando por aquí. O sea, la presión en el agua hidrostática debería venir por aquí. Entonces, si ustedes comparan, pues toda esta diferencia es el incremento de presiones que se tienen pues, por la extracción de agua. Bueno, entonces, apoyado en este diagrama que ya construí, yo puedo determinar cuánto valen los esfuerzos. Voy a necesitar determinar cuánto valen los esfuerzos para poder programar las pruebas de laboratorio, tanto las triaxiales como las consolidaciones. Entonces, como yo les decía, ya sabemos que el nivel freático está a 260 y que nosotros podemos plantear propiedades a partir de la información existente publicada por las sociedades técnicas. Entonces, bueno, para la costra superficial vamos a tomar 1.45 toneladas por metro cuadrado, para la serie arcillosa superior 1.2, para la capa dura 1.6, para la serie arcillosa inferior 1.25 y para los depósitos profundos 1.7. Bueno, con eso está construido este diagrama. Digamos que aquí hay una pequeña mentira porque está hecho ya con los resultados de las pruebas de laboratorio, pero ustedes créanme que si no ustedes lo construyen, ponen las presiones en el agua y encuentran el diagrama azul que son los esfuerzos efectivos, y entonces en esta tabla pues ponen los esfuerzos totales, que son estos que están marcados aquí en rojo, todo está en toneladas por metro cuadrado, ponen los esfuerzos efectivos y ponen la presión intersticial. Obviamente este más este es la suma de este más este es la suma de este más este es la suma de este. Una vez que ya sabemos eso, bueno, pues ya podemos entrar a la programación de las pruebas triaxiales. Nosotros sabemos que para realizar una prueba triaxial tenemos 2 etapas. La primera etapa que se llama la etapa de consolidación, donde aplicamos un esfuerzo uniforme
que es la presión de confinamiento, por eso aquí dice sigma C, y tenemos la segunda etapa, que es la etapa de falla, donde aplicamos un esfuerzo desviador, y sabemos que dependiendo del tipo de prueba, esta etapa puede ser sin drenaje y esta etapa también puede ser sin drenaje, y eso dependerá de la constitución del suelo. Entonces, aquí entran conceptos importantes como tenemos que saber la clasificación de los suelos, utilizando pues el sistema unificado de clasificación de suelos, el SUCS, y a partir de él pues saber qué tipo de prueba traxial me va a convenir para saber si las etapas tienen que ser consolidadas o pues más bien, perdón, drenadas o no drenadas. Entonces, si nosotros estamos hablando de suelos finos, normalmente los suelos finos, entiéndase los limos o las arcillas, que son identificados como M's, los limos, y como C's, las arcillas en el sistema, en el SUCS, pues su permeabilidad es baja y su respuesta por el incremento de esfuerzos va a corresponder con condiciones no drenadas. ¿Por qué? Pues porque su permeabilidad es muy baja. Y entonces cuando yo aplico la carga, tomará un tiempo para que el esqueleto resienta el incremento de esfuerzos hasta que no se disipa la presión de poro. Para los suelos gruesos, ustedes recordarán que el SUCS se divide a los suelos gruesos y los suelos finos y establece grandes diferencias del comportamiento y cómo se caracterizan los suelos, tanto los gruesos como los finos. Para los suelos finos, bueno, tendremos que tener en cuenta claramente cuál es el porcentaje de finos que hay en ellos. Y ustedes recordarán que el SUCS establece fronteras para los símbolos. Entonces dice, los suelos gruesos limpios simplemente serán, por el caso de las arenas, para no entrar con tanta cosa, les dice SW o SP. La S de arenas y la W y la P de bien graduados y mal graduados. Esto siempre y cuando el porcentaje de finos sea menor al 5. Y luego les dice, bueno, pero pueden existir símbolos dobles. Ya nomás voy a poner uno porque dibujar con esto no es fácil. Y eso se los dice si el porcentaje de finos, utilizamos el símbolo doble, está entre el 5 y el 12%. Y entonces, ¿qué es lo que están queriendo decir aquí? Que si hay finos y son menores al 5%, la cantidad de finos no tiene un efecto importante en el comportamiento del suelo. La parte fina, pues no pinta. Si los finos están entre el 5 y el 12, entonces tengo que ponerle símbolo doble y alguien que sabe bien el SUCS, pues si ve el símbolo doble, aunque no ve el porcentaje de finos, sabe que el porcentaje de finos está entre el 5 y el 12 y entonces los finos empiezan a tener un significado o una importancia en el comportamiento del suelo, en su comportamiento mecánico. Y de plano aparece nada más otra vez con un símbolo como SM, pues cuando el porcentaje de finos es mayor al 12%. Y en ese caso, bueno, pues sabemos que entonces los finos ya tienen una influencia significativa en el comportamiento del suelo. Y entonces, dependiendo de esos porcentajes de finos, pues uno podrá decidir cómo hacer las pruebas traxiales para los gruesos. Si estamos hablando de suelos limpios, pues nos convendrá hacer pruebas consolidadas no drenadas con medición de poro o pruebas consolidadas drenadas. Si estamos hablando que el porcentaje de finos es entre el 5 y el 12, bueno, pues seguramente también nos convendrán hacer pruebas
consolidadas no drenadas con medición de presión de poro o pruebas consolidadas drenadas. Y si tenemos más del 12, bueno, ya la parte fina empieza a ser significativa y entonces quizás nos convengan hacer pruebas consolidadas no drenadas y entonces el comportamiento de los suelos ya no será drenado y ya será influenciado por esta rapidez de la disipación del exceso de presión de poro que se genera por el incremento de esfuerzos. Entonces, normalmente pruebas traxiales rápidas, pues todos sabemos, y para suelos saturados en este plano Mohr-Coulomb, donde aquí están los esfuerzos cortantes y aquí están los esfuerzos normales, pues nosotros hacemos una prueba de resistencia y para un suelo ideal, pues la envolvente es una horizontal. Y pues esto, una prueba rápida, es una prueba no consolidada, no drenada, y se utiliza para suelos finos, sobre todo sabiendo que en los suelos finos, cuando lo estoy labrando la muestra, hay un pequeño secado, el secado activa todo el proceso de capilaridad y entonces el fenómeno de capilaridad genera tensiones en el agua y estas tensiones en el agua mantienen la condición del estado de esfuerzos en el suelo, por lo tanto no tendría yo por qué pasar en la etapa de consolidación como tal y abrir el drenaje para que el suelo recupere o trate yo de simular en la naturaleza la recuperación del esfuerzo que tenía tanto vertical como horizontal. Entonces, por eso normalmente en los suelos finos se asume la prueba rápida donde se coloca el esfuerzo de confinamiento, pero se cierra el drenaje y se lleva la falla sin drenaje. Y entenderemos que uno podría hacer la planeación de esfuerzos aquí en términos de los esfuerzos totales o de esfuerzos efectivos, porque la envolvente pues no depende en realidad de la condición de los esfuerzos. Sí se sabe que si se hacen si se va aumentando y aumentando los esfuerzos de confinamiento, esta línea horizontal que yo dibujo aquí, pues en realidad no es horizontal y tiene una pendiente, y es común normalmente cuando se van a hacer pruebas traxiales definir todo en esfuerzos efectivos, como lo vamos a ver. Si se quiere hacer una prueba del tipo consolidada no drenada, entonces la ley de resistencia que obtendremos para suelos saturados será una cohesión. Bueno, aquí me faltó decir que esto es la cohesión, que incluso aquí yo le tenía que corregir porque me equivoqué, ya no le puse, pero esto es la cohesión que representaría la ley de resistencia, una cohesión aparente para los suelos finos. Y en el caso de las pruebas consolidadas no drenadas, bueno, pues tendremos una cohesión que normalmente se le pone el símbolo U y un ángulo de fricción U, y estos son parámetros que están asociados a una respuesta no drenada. Y aquí pues simplemente tengo indicado lo que es el esfuerzo desviador para estos planos de Mohr-Coulomb. En lo que se refiere a las pruebas de consolidación, bueno, si yo me imagino la prueba de consolidación que tengo dibujada aquí en color negro, en las ordenadas tengo en las relaciones de vacíos y en las arcismas el logaritmo de sigma, bueno, pues tendré que saber cuánto vale el esfuerzo de preconsolidación, dónde está mi esfuerzo efectivo, y yo sé que el suelo pues si es un suelo fino donde voy a hacer las pruebas, voy a estar muy cerca de él, pero tengo que recuperar esta condición tengo que reproducir esta parte de la curva, y para ello se recomienda, por ejemplo, dada la estructura que tienen las arcillas de la Ciudad de México, que por lo menos de aquí a aquí haya 5 incrementos de carga y que esos 5 incrementos de carga sean constantes. Yo sé que eso no es lo que dice la literatura. Por ejemplo, si usted no ve la normativa de la ACTM para hacer pruebas de consolidación, pues no dice eso. Dice que hay que poner un esfuerzo y luego hay que seguir una regla geométrica y hay que ir duplicando los esfuerzos. Pero en las arcillas de la Ciudad de México, que tienen una estructura muy abierta, el hacer las pruebas, como dice ACTM, nos daría una curva con mucho mayor, con una pendiente diferente que estaría asociada a mayor deformabilidad, porque si yo lo hago con las leyes incrementales, bueno, aquí exageré, pues voy a borrar porque sí exageré.
puede recogerla mejor.